Excelente día tengan en el momento en que puedan ver este video. En el presente se hablará de los sujetos dentro del derecho del trabajo. En primer lugar, para conocer a los sujetos dentro del derecho del trabajo, es preciso conocer con claridad el concepto del mismo. Para lo que necesitamos, en primer momento, reconocer qué entendemos por trabajo. La Real Academia Española lo define como el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición a capital. Reconociendo que el trabajo es una actividad vital de la persona, por las necesidades que necesita satisfacer, podemos establecer como ejemplo un padre de familia que trabaja de obrero de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado, para mantener a su familia. Este realiza un esfuerzo que ya reconoce como habitual para poder subsistir y obtener un salario. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 8, nos dice que este es toda actividad humana intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Podemos definir al derecho laboral como un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones pacíficas y conflictivas que surgen del hecho social del trabajo dependiente y las emanadas de las asociaciones sindicales, cámaras empresariales y grupo de empleadores entre sí y con el Estado. Ahora bien, el derecho laboral surge tras la necesidad de regular las relaciones entre un patrón y un trabajador, pero dicha relación no siempre estuvo regulada en el ámbito jurídico, pues a consecuencia de la revolución industrial se formaron dos clases sociales, la burguesía y el proletariado, que dieron como resultado un desequilibrio socioeconómico, que consideramos como el antecedente próximo al derecho laboral. Un ejemplo claro en nuestro país de esta situación de desigualdad fueron los abusos cometidos por empresas transnacionales que llegaron al país apoyados por el régimen de Porfirio Díaz, en donde un trabajador de la época tenía que abandonar la idea de tener un hogar fijo, no tenía las más mínimas prestaciones y su sueldo era claramente insuficiente para sobrevivir tanto él como su familia. Muchos de ellos compraban los alimentos más básicos a crédito y mantenían una deuda literalmente esclavizante. Hasta el momento hemos identificado que la relación de trabajo tiene sujetos primordiales para que éste exista. Y pues obviamente son el trabajador y el patrón, existiendo diferentes tipos de trabajadores y diferentes tipos de patrones, como lo veremos más adelante. La Ley Federal de Trabajo, en su artículo 8, nos define que debemos entender por trabajador a la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal o subordinado. Dentro de los tipos de trabajadores encontramos al trabajador ordinario y de confianza, donde entendemos que el trabajador ordinario o de base es todo aquel que no realice funciones específicas determinadas por los trabajadores de confianza. De aquí se derivan otras categorías. De confianza, la Ley Federal de Trabajo no define por sí al trabajador de confianza. Sin embargo, establece cuáles son las funciones de estos trabajadores van a desempeñar, lo cual queda señalado en los artículos 9 y 11. Ahora bien, para referirnos al patrón, estamos hablando del sujeto que hace posible la relación laboral que está definido en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 10, el cual nos señala que es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Existen distintos tipos de patrones, entre los cuales se encuentran el sustituto, el representante patronal y el intermediario. Hablamos de patrón sustituto cuando hay una subrogación personal, es decir, que se sustituye un patrón por otro para dar cumplimiento a los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. De esta manera, el patrón sustituto no solo adquiere derechos respecto a la unidad económica de producción, sino también deberá de asumir las obligaciones que existen respecto a los trabajadores. En esto va implícito el respetar la antigüedad de los trabajadores. El principal fin del reconocimiento de esta figura es velar por la certeza jurídica a favor de los trabajadores. Por ello, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 41, nos dice que la sustitución del patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituto será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de 6 meses.
Concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El representante del patrón, conforme a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 11, son representantes patronales los directores, administradores, gerentes y los demás que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento. Intermediario. La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 12 como intermediario a la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. Naturaleza jurídica del vínculo entre trabajador y patrón. La relación laboral es el medio principal mediante el cual el trabajador podrá acceder a los derechos laborales y prestaciones de seguridad social. Asimismo, es de esta relación en donde se derivan y se determinan los derechos y obligaciones que tendrá el patrón en relación al trabajador, por ejemplo, brindarle servicio médico. Para que surja la relación laboral, se requiere de ciertas características que se vuelven fundamentales para su existencia, como lo son la subordinación, el trabajo personal y la remuneración. Subordinación. Esta es la relación de dependencia que tiene el trabajador hacia el patrón, es decir, el trabajo deberá acatar las órdenes del patrón, pero únicamente en lo concerniente a cuestiones laborales. Trabajo personal. Con esto debemos entender que el trabajo que se realice deberá ser ejecutado única y exclusivamente por el sujeto que ha sido contratado por el patrón y no por una persona distinta. Remuneración. La remuneración será entendida como el pago de un salario que el patrón deberá entregar al trabajador por realizar un trabajo o prestar un servicio, de manera personal y subordinada. En conclusión, conocer a los sujetos dentro del derecho al trabajo permite establecer relaciones laborales, los cuales establecen un vínculo legal entre los trabajadores y el patrón, a fin de proteger los intereses e integridad en todo sentido, tanto del trabajador como del patrón, a fin de generar un mejor funcionamiento en el ambiente de trabajo, pues tener los roles bien definidos ayudan a que éste fluya de manera adecuada. Gracias.